Buenas tardes, estamos en una nueva cita del Aula de Literatura José Cadalso. Como saben, es una actividad que organiza la Delegación Municipal de Cultura a cargo de la concejala Ana Ruiz Domínguez. Esta es su propuesta personal, es una apuesta personal de traer la literatura de nuevo a la ciudad de San Roque y esta vez contamos con Juan Eslava Galán, un invitado de excepción. Esta vez el formato va a ser un poquito diferente, ya sabéis que vamos innovando cada vez. Yo voy a hacer una pequeña presentación y luego voy a dar paso a Juan para que él nos cuente todo lo que nos tiene que contar. Bueno, Juan no necesita presentación, pero aún así voy a hacer una pequeñita. Es uno de los autores más prestigiosos y reconocidos de las letras en castellano, más de 100 obras publicadas, traducido a más de 20 idiomas, publicado en más de 45 países. Todo lo que digamos de Juan es poco. Se ha dedicado sobre todo al género histórico, ya sea en narrativa o como divulgador. En narrativa tiene novelas como En busca del unicornio, Señorita o Misterioso asesinato en casa de Cervantes. Ha conseguido premios como el Premio Planeta, el Premio Fernando Lara, el Premio Primavera, entre otros muchos. Y como divulgador también es muy conocido, sobre todo por su manera de contar la historia de una manera cómica. No exactamente cómica, pero sí con un tono de humor muy Eslava Galán, que ya tiene su nombre propio. Y tiene títulos como Historia de España contada para escépticos, Historia del mundo contada para escépticos, La Revolución Rusa contada para escépticos. Y su último libro publicado es precisamente esto que tengo aquí, ya sabéis, con mis tickets siempre puestos, Enciclopedia Nazi contada para escépticos, ¿vale? Es una edición preciosa, si podéis echarle un vistazo porque es una auténtica maravilla. Y bueno, ya voy a terminar, voy a dar paso a Juan, que nos va a contar un poquito sobre este libro, su último libro y otros secretos literarios. Y bueno, un placer y un auténtico honor tenerte aquí, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias. Deberíamos remontarnos quizá a la guerra civil. Casi siempre pensamos que en la guerra civil los ingleses y los americanos estaban en el bando que apoyaba a la República y los alemanes y los italianos estaban en el bando que apoyaba a los rebeldes, a Franco, más concretamente Mussolini y Hitler. No es exactamente así. La guerra o el levantamiento empezó el 17 de julio, no el 18. El 17 de julio empezó en Marruecos. El mismo día que empezó el levantamiento, ya venían 4 petroleros a España y ya recibieron un telegrama en el que les decían: diríjanse a puertos que estén dominados por el bando rebelde, por los que se han rebelado contra la República. O sea, desde el principio, aunque obviamente las democracias tenían que apoyar a la República y abiertamente la apoyaban, sin embargo, eran también democracias capitalistas que no les interesaba que aquí se instalara el Frente Popular, un gobierno de izquierdas tirando a comunista. No les interesaba en absoluto, porque España, ya saben ustedes que en geopolítica España ocupa una posición muy delicada, especialmente el estrecho donde ustedes viven. Así que las cosas ocurrieron de esa manera. Efectivamente, había en la Brigada Internacional, vinieron muchos ingleses, intelectuales ingleses, gente estupenda, vinieron americanos en la Brigada Lincoln, todo eso ya lo sabemos, que vinieron a ayudar a la República. Pero el armamento que les daba Franco, Alemania e Italia, tenía que moverse con gasolina, obviamente, ¿no? Esos aviones, esos carros de combate, y todo eso procedía del bando, digamos, de los ingleses, de las democracias occidentales. Entonces había auténtico pánico después de la Revolución Rusa. El mundo se tentaba la ropa pensando en que esa revolución pudiera exportarse a los demás países del mundo.
Y efectivamente había partidos comunistas en casi todos los países. Y esos partidos comunistas adoraban a Rusia, la veneraban, porque creían que allí estaba el futuro de la humanidad. Era del mismo modo que la Revolución Francesa acabó con el antiguo régimen, en que los aristócratas y la Iglesia eran los beneficiados en contra del pueblo, ahora pensaban que esto era la liberación de los pueblos. Después, claro, la historia nos ha enseñado lo que ha sido el comunismo en Rusia, obviamente, y ahora ya estamos curados de ese tipo de tentaciones. Pero si lo miramos en aquella época, años 30, todavía el comunismo parecía que se abatía como una amenaza seria sobre el mundo libre. Por lo tanto, apoyaron a Franco para que le ganara la partida a un gobierno republicano que se estaba inclinando a la izquierda, sencillamente. Eso nos da un poco la idea para lo que va a ocurrir después en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial empieza unos meses después de haber acabado la Guerra Española, la Guerra Civil, y Franco se siente muy unido a esta gente que le ha ayudado tanto, a Hitler y a Mussolini. Al principio ya saben ustedes que, para gran sorpresa, Francia, entonces se consideraba que el ejército francés era el más potente del mundo. Probablemente lo era, porque los ingleses apenas tenían ejército y los americanos igual. Entonces el ejército francés era el más numeroso, el más organizado. De algún modo incluso los alemanes le tenían cierto miedo. Recuerden que los que declararon la guerra realmente fueron Inglaterra y Francia, le declararon la guerra a Alemania. Hitler no estaba preparado para que le declararan la guerra. Fue una gran sorpresa. El ministro de Exteriores de Hitler, que era Ribbentrop, no digo von Ribbentrop porque el von se lo ponía a él sin tener derecho a ello, este hombre era quizá la persona menos dotada para ser ministro de Exteriores. Era un auténtico zoquete, pero era alto, era guapo, tenía los ojos azules y sobre todo sabía francés e inglés. Y por eso lo hicieron ministro de Exteriores. Y este hombre le dijo, no hay problema, invadimos Polonia porque esta gente no se atreve a reaccionar, las democracias occidentales. Pero las democracias occidentales ya habían cedido demasiado a Hitler y entonces dijeron, no, por aquí ya no pasamos porque tarde o temprano va a liar otra guerra mundial. Así es que le declararon la guerra. Porque Hitler realmente, en sus cálculos, solo estaba entrar en la guerra en el año 43, no en el 39. Y Hitler pensaba que no haría la guerra contra Francia ni contra Inglaterra, sino solamente contra la URSS, contra Rusia. Esos eran sus cálculos. Los cálculos de Hitler eran que Alemania necesitaba una zona de expansión donde hubiera agricultura y materias primas, de las que estaba deficitaria, una población también cada vez más extensa y necesitaba apoderarse de como media URSS. Esos eran sus cálculos y eso era el gran cálculo que incluso lo expresa en su libro, en el Mein Kampf. No es que fuese un secreto. Lo que pasa es que era tan demencial todo que nadie se lo creía. Pues bien, Hitler se ve arrastrado a la guerra y, para gran sorpresa del mundo, derrota rápidamente a los polacos y después derrota en 5 semanas, prácticamente derrota a los franceses. Los ingleses tienen que salir rabo entre piernas en Dunkerque, el ejército expedicionario que habían enviado para ayudar a Francia. Y Franco, ante ese panorama, Franco, como cualquier otra persona, Franco piensa, bueno, estos tíos se están comiendo el mundo y si ahora piden armisticio a los franceses, los ingleses están en una situación tan delicada que lo van a pedir de un momento a otro. Entonces Franco escribió una carta falsificando la fecha para que pareciera que la había escrito anteriormente y envió a un correo
a Alemania a entrevistarse con Hitler, ofreciéndole, oye, que España está muy agradecida, España se considera dentro de tu bloque, España quiere entrar en la guerra. ¿Qué pretendía Franco con esto que nos puede parecer demencial? Entrar en la guerra a los pocos meses de salir de la guerra civil, que había dejado España hecha unos zorros, pues no parece muy inteligente. Pero Franco era, sin duda alguna, era un gran patriota. Se le pueden poner las pegas que se pongan, pero era un hombre que amaba a España y él tenía el resentimiento, como tantos otros españoles de su generación, de que habíamos perdido un imperio. Habíamos sido un imperio estupendo, el imperio donde no se ponía el sol, y lo habíamos perdido. Y su generación todavía tiene el resquemor de haber perdido las últimas colonias, que eran Cuba y Filipinas, en el desastre del 98. Entonces Franco sueña, en este momento sueña con tener nuevamente un imperio colonial. A principios del siglo XX se había, bueno, en el siglo XIX hay que decir que Europa, los países de Europa, se habían repartido prácticamente África. Anteriormente no se la habían podido repartir porque las enfermedades africanas todavía no tenían cura para los europeos y los europeos solo rozaban las costas en busca de oro y de esclavos. Pero ya en el siglo XIX ya se desarrollan ciertos remedios y entonces Europa, los países de Europa poderosos, sobre todo Francia e Inglaterra, se reparten las colonias africanas. España, que ya estaba muy en decadencia, prácticamente tenía Guinea, obviamente, la tenía de anteriormente, tenía el Sáhara, Ifni, y sobre todo tenía el norte de Marruecos. Cuando se repartió Marruecos, le dieron el sur, que es más feraz, se lo dieron a Francia, y el norte, más montañoso y más pobre, se quedó con España. Decía el rey de Italia, decía, en este reparto a España le ha tocado el hueso de la chuletilla marroquí. Y en cierto modo era eso. Pues Franco ambicionaba, puesto que Francia estaba derrotada, Franco ambicionaba heredar buena parte del imperio colonial francés. Franco quería la parte del sur de Marruecos como protectorado, una colonia. Quería también el Oranesado, que es una región costera de Argelia que tradicionalmente ha estado muy colonizada por españoles. Muchos españoles, sobre todo de Levante, que solo hay que cruzar un trozo de mar, se iban a establecerse como agricultores o como comerciantes en el Oranesado. Así que Franco quiere todo Marruecos, una parte de Argelia, ampliar la Guinea hasta hacer allí una colonia potente. Es decir, esas son las ambiciones de Franco. Y el correo que va a entrevistarse con Hitler le lleva a ese planteamiento. Claro, Hitler estaba en ese momento, era el vencedor por antonomasia. Y cuando llega el general español con la carta de Franco, pues el comentario que le hace a Ribbentrop, a su ministro de Exteriores, es: aquí viene Franco en ayuda del vencedor. O sea, lo despreciaron absolutamente. Claro, los alemanes entonces estaban acumulando barcazas y todo tipo de embarcaciones en los puertos del canal. Ya saben, habían conquistado Francia y habían llegado hasta los Pirineos. Y estaban acumulando embarcaciones para invadir Inglaterra. Ya saben que Inglaterra se ha intentado invadir en diversas ocasiones. Los ingleses solo se acuerdan de que Felipe II les envió la Armada Invencible para invadir Inglaterra, pero después lo hizo también Napoleón. Napoleón también tenía entre sus cálculos invadir Inglaterra y obviamente también le salió mal después de la batalla de Trafalgar. Siempre la flota inglesa ha sido suficientemente poderosa
como para dominar los mares desde el siglo XVIII hasta prácticamente la Segunda Guerra Mundial, y obviamente con esa flota de su parte no se podía invadir la isla. Pero Hitler pensaba que lo podía intentar, porque esa flota él la podía de algún modo neutralizar por medio de la aviación. Así que estamos ya en el año 40, durante el verano del año 40, Hitler estuvo atacando la famosa batalla de Inglaterra, se ha hecho incluso una película. Estuvo atacando Inglaterra con idea, primero tenía que exterminar la aviación inglesa, la RAF, después tenía que bombardear los puertos y después, cuando ya fuese dueño del cielo y también dueño del mar, porque sería fácil desde los aviones mantener a la flota inglesa al pairo, entonces esas barcazas cargadas de tropas invadirían Inglaterra. Pero pasa todo el verano del año 40 y resulta que no le salen los cálculos, porque los ingleses, la RAF, está defendiendo su país, por lo tanto tienen la bravura propia del que defiende su casa, pero además, como los combates ocurren encima de los cielos de Inglaterra, los pilotos que caen están cayendo en su propio suelo. Sin embargo, los alemanes que caen prisioneros. Es decir, eso va desgastando bastante la máquina militar alemana. Y luego también porque los alemanes en sus cálculos habían cometido un tremendo error, que era fiarse mucho de los aviones pequeños, de los aviones de caza, que entonces tenían un alcance relativamente corto, en lugar de fabricar bombarderos grandes que tuviesen un alcance mayor. Así que ellos desde los aeropuertos alemanes, holandeses, franceses que estaban en manos de Alemania, no alcanzaban todo el Reino Unido. De manera que en el Reino Unido seguía habiendo fábricas en la retaguardia donde estaban haciendo aviones y seguía de algún modo viviendo la isla, ¿no? Eso fue un mal cálculo que hicieron. Claro, piensen también que los bombardeos no podían llegar muy lejos sin escolta de cazas. En el momento que los cazas se retiran porque no tienen más cálculo de maniobra, los bombardeos son fácilmente presa para los ingleses, los cazas ingleses. Y luego, finalmente, una invención nueva ayudó mucho a los ingleses, el radar. El radar les permitía agrupar su propia aviación allá donde más la necesitaban, donde venían más alemanes, o de algún modo adivinaban las intenciones de los alemanes en cuanto estaban en el cielo. Así es que, total, en ese verano Hitler se da cuenta de que, a pesar de la brillante Luftwaffe que tenía, no puede dominar los cielos de Inglaterra. Entonces piensa en el plan B. ¿Cuál es el plan B? Ya que no podemos invadir Inglaterra directamente, pues la podemos rendir por hambre, porque Inglaterra producía muy poco. Inglaterra tenía un gran imperio, como ustedes saben, ¿no? Y entonces casi todo venía por mar a Inglaterra. Tenía un gran imperio y recibía sus materias primas para las fábricas inglesas, las recibía por mar. Los alimentos casi todos también venían por mar. El trigo, el cordero, todo esto venía por mar. Y piensa en el plan B, que es rendirla por hambre. La parte más importante del imperio inglés estaba en Oriente. Y el camino normal que seguía la flota comercial inglesa para llegar a Inglaterra, ese camino normal era entrando por el canal de Suez, cruzando el Mediterráneo, donde tenían la base de Malta, importante base de Malta, y luego la importante base de Gibraltar, y ya desde Gibraltar pues era rodear la península prácticamente y ya estaban en Inglaterra.
todo eso se podía proteger bastante bien con la escuadra inglesa. La escuadra inglesa dominaba los mares. Entonces, el cálculo de Hitler es: si nosotros conquistamos Gibraltar, ustedes ya ven que África está a un paso, y el estrecho de Gibraltar no es realmente una barrera, más bien es un puente que acerca a Europa con África. Pues entonces su cálculo es: si nosotros conquistamos Gibraltar, desde allí podemos hacer un dispositivo y por el estrecho no van a pasar ni los pájaros. Si los alemanes conquistan Gibraltar, la gran flota comercial inglesa no podría entrar por el canal de Suez, Mediterráneo, etc. No, ya tendría que darle la vuelta a África, hacer un camino mucho más largo y un camino expuesto a los submarinos alemanes. Los submarinos alemanes podían bajar prácticamente hasta Sudáfrica y esperar allí que llegaran las flotas o incluso atacarla en el Índico. Esa es la estrategia del plan B de Hitler. Para eso, ¿qué hace falta? Permiso de Franco, porque Inglaterra llegaron a la conclusión de que Gibraltar no se podía conquistar por mar, había que conquistarlo por tierra. Para eso hacía falta que España entrara en la guerra mundial. Así es que, después de darle calabazas a Franco, como una novia que queda así un poco marginada al principio del verano del año 40, sin embargo, en octubre, pues cita a Franco en Hendaya, en los Pirineos, para plantearle que España entre en la guerra. Franco, para entonces, ya se ha dado cuenta de que Inglaterra no está tan vencida como parecía al principio. En esa actitud de Franco tiene mucho que ver que el agregado naval de la embajada española en Roma era un hombre especialmente inteligente y había compuesto una especie de estudio de las posibilidades que tenía Alemania de ganar la guerra. Y aunque todo el mundo creía que Alemania era un ejército arrollador y todo eso, en realidad en ese ejército había tenido suerte en los primeros compases de la guerra, pero el ejército carecía de muchas cosas esenciales si la guerra continuaba durante mucho tiempo. Porque una guerra moderna se hace con petróleo y con acero. Alemania no tenía ni petróleo ni acero. Así es que a la larga podía perder la guerra. Ese fue el estudio que hizo este señor, que era un tipo bastante joven. El estudio pasó a manos de el entonces, todavía no era almirante, Carrero Blanco. Carrero Blanco se lo dio a Franco y Franco lo tuvo en cuenta. Así que cuando Hitler lo llama a Hendaya para una entrevista, Franco iba dispuesto a no entrar tan fácilmente en la guerra. Tuvieron la entrevista de Hendaya, de la que no tenemos gran noticia, aunque se habla mucho de ella, porque en la entrevista solo hubo Hitler, Franco, los ministros de Exteriores de España y de Alemania y dos traductores, uno por cada país. Los traductores, el español tenía un dominio deficiente del alemán y el alemán tenía un dominio deficiente del español. Curiosamente, uno dice, una entrevista tan importante, ¿cómo se llevan allí a dos perfectos inútiles? Bueno, pues se los llevaron. El único intérprete que era francamente bueno o mejor de español, curiosamente se queda fuera. Se queda fuera de la entrevista, aunque después será el que redacte el protocolo de la entrevista, es decir, el que cuente lo que ha pasado en la entrevista. Así es que en la entrevista hay muchos datos de los que no tenemos gran certeza, porque proceden de gente que después, bueno, los que
que después pues más o menos recordaron cómo había sido, ¿no? Pero no tenemos un documento fidedigno de lo que pasó en la entrevista. Hitler presionó a Franco, obviamente. Franco se iba por la rama, Franco pedía la luna, es decir, pedía el imperio colonial, todo eso, que de algún modo sabía que no se lo podía dar. Hitler se lo decía, no puedo dar lo que no tengo, porque claro, Hitler tenía media Francia, pero no tenía el imperio colonial francés al que aspiraba Franco, ¿no? Pero esa era la táctica de Franco. Al final fue una especie de diálogo de sordos, Franco contando las maravillas y que el organizado una vez fue español, en la época gloriosa de los tercios, todo esto, y Hitler presionando y no poniéndose de acuerdo. Sin embargo, al final, Franco firmó un protocolo comprometiéndose a entrar en la guerra. Siempre nos han contado, la propaganda nos ha contado que Franco toreó a Hitler, llegó tarde aposta para ponerlo nervioso y que Hitler en algún momento dijo, prefiero que me saquen 4 o 5 muelas antes de volver a encontrarme con el tipo este, ¿no? Bueno, parece que lo de Hitler comentar eso es cierto. Lo de que llegó tarde Franco no es cierto. Llegó efectivamente 7 u 8 minutos tarde, pero fue porque las vías españolas estaban hechas unos zorros. Y el que estaba nervioso cuando llegó, porque llegaba tarde, era Franco, no a Hitler, que por otra parte, desde el punto de vista diplomático, Hitler era el que recibía, puesto que estaba en Francia, en territorio propio, el otro era el visitante, luego siempre el que recibe tiene que llegar antes que el que visita, como es lógico, ¿no? Es decir, que sobre eso se ha hecho una montaña de propaganda en la que no participó Franco. Franco nunca chuleó sobre el tema. Franco siempre fue sincero y dijo que lo había pasado también mal. Es una sorpresa saber que Franco se comprometió con su firma a entrar en la Guerra Mundial. Se firmaron 3 documentos, uno en italiano, otro en alemán y otro en español. El documento español desapareció, no es de extrañar, de los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores, porque cuando acabó la guerra había que quitar documentos comprometedores, etc. Sí, ese desapareció. El ministro español asistente a esto y el que tuvo más trato con Hitler, que fue Serrano Suñer, intentó buscarlo en el año 45 y no lo encontró. El documento alemán pereció también en los bombardeos de Berlín, así que ese también se ha perdido. Pero el italiano no se ha perdido. Cuando los alemanes se retiraron de Italia, ya derrotado Mussolini, al final los alemanes también tuvieron que ocupar Italia. Cuando se retiraron llevándose también muchos archivos. Entonces, ese documento, con algunas notas del conde Ciano, que era el ministro de Exteriores de Mussolini, ese documento acabó en manos de los americanos, cuando los americanos invadieron Alemania. Tanto rusos como americanos arramblaron con documentos y con secretos y con sabios y todo eso, como ustedes saben, cada uno se llevó lo que pudo. Así que ese documento acabó en un archivo americano y hace como 30 años quizá, un profesor español recientemente fallecido, Carlos Rojas, pues lo encontró no en el archivo, sino publicado en una de estas publicaciones periódicas que hacen de documentos delicados los ministerios de Exteriores. Y bueno, fue el que dio la publicidad de que Franco había firmado entrar en la guerra, pero no le puso fecha. Porque claro, España estaba hecho unos zorros, y entonces él dijo, su última resistencia, bueno, sí, entraremos cuando podamos, pero primero tenemos un poco que reponernos y ustedes nos tienen que ayudar
a reponernos. Probablemente en las peticiones de Franco estuviera quizá, esto es solo una sospecha, quizá estaba un poco orientado por el almirante Canaris, que era el jefe, digámoslo así, del contraespionaje alemán, que en realidad estaba contra Hitler y era un buen aficionado a España y a lo español, hablaba bastante bien español, tenía un sobrino en la embajada y este hombre quizá se sospecha que le dijo a Franco lo que tenía que pedir para que Hitler no pudiera dárselo, y entonces eso era también un elemento de resistencia, ¿no? En cualquier caso, fuera como fuese, Hitler siguió presionando. Serrano Suñer fue a verlo en el Berghof, el famoso chalet que tenía en los Alpes, y allí lo presionó también. El otro incluso se le saltaron las lágrimas defendiendo España, no está en condiciones de entrar en esta guerra, etcétera, todavía. Y para la gran suerte de Franco, que es un hombre que siempre tuvo mucha suerte, Hitler cometió el error de su vida, que fue invadir la Unión Soviética. Estaba completamente equivocado. Él creía que la Unión Soviética tendría unos 150 divisiones. En realidad tenía más del doble. Completamente equivocado, invadió la Unión Soviética y fue la gran torpeza, porque si consideramos globalmente la guerra mundial, los que verdaderamente derrotaron a Hitler fueron los rusos. Ese fue el frente donde se desangró Alemania y donde lo perdió todo, ¿no? Así es que digamos que ese es el esquema total de este asunto. Gibraltar siempre siguió siendo inglés. Ustedes están en una zona, ya saben, que aquí fue quizá la zona donde más espías hubo en la guerra, fue en la zona de España y concretamente en esta zona. Los alemanes habían instalado su centro principal de espionaje, lo habían instalado en Tánger, que entonces Franco lo había acogido, podemos decir que era español, y los ingleses, claro, espiaban desde Gibraltar, pero también espiaban teniendo una serie de agentes a lo largo de esta costa. Tenían muchos agentes, que obviamente eran agentes secretos. No estaba la cosa. Los alemanes no necesitaban, digamos, ser tan secretos porque la policía española colaboraba con ellos, pero los ingleses sí. Los ingleses siempre fueron más hábiles que los alemanes en la cuestión del espionaje. Así es que esta costa, digamos que por Gibraltar, por el estrecho de Gibraltar, no pasaba nada que no estuviera perfectamente controlado, tanto por los unos como por los otros. Pero sobre todo, claro, intereses alemanes no pasaba ninguno, obviamente, ¿no? Con los ingleses en Gibraltar, los ingleses evacuaron Gibraltar, no dejaron más que personal militar, el personal civil primero se lo llevaron a Marruecos y después se lo llevaron, creo que en algunos lugares de Inglaterra y otros de Irlanda, por cierto lo pasaron muy mal, y la gran base de Gibraltar aguantó algunos ataques, como ustedes saben, alguna bomba que otra se desvió y cayó en la parte española, y en cualquier caso aguantaron bien la guerra, y esa gran baza que hubiese tenido Hitler de hacerse con Gibraltar y yugular por completo el comercio inglés y obligarnos a ir por la otra parte, hombre, no digo yo que eso hubiese sido decisivo para ganar la guerra para Alemania, ¿no? Alemania en cualquier caso estaba condenada a perder la guerra. Pero sin duda alguna hubiese sido una baza muy importante. Franco en ese sentido tuvo una gran suerte. Pero también hay que pensar que Franco no podía oponerse claramente a Inglaterra por una cuestión muy sencilla. España era completamente deficitaria en gasolina, petróleo y en cereales. El español de entonces prácticamente cuando podía comer solo comía trigo, o sea, harina. Todo eso tenía que venir de América.
porque España no tenía producción suficiente para alimentar a su gente. Todo lo que venía de América tenía que cruzar, obviamente, el Atlántico y tenía que cruzarlo con permiso de los ingleses, que eran los que dominaban el Atlántico. Entonces, los ingleses, en los puertos de donde salían esos barcos que traían material para España, allí había agentes ingleses que registraban el barco. Cuando registraban el barco, extendían un documento que era el Navy Certificate, en corto Navy Certs. Esos Navy Certs eran importantes porque si el barco no tenía un Navy Certs, los ingleses podían secuestrarlo en medio del Atlántico directamente. Así es que los ingleses tenían un juego con Franco de permitir que llegara suficiente petróleo y suficiente trigo y otras materias como abono para mantener a Franco que no se echara en manos de Hitler, pero al mismo tiempo mantener el pueblo español un poco al borde de la hambruna. ¿Por qué? No tampoco porque nos odiaran, sino porque sabían que si le daban a Franco una mijita más de lo que necesitaba para mantener estrictamente al pueblo español sin morirse de hambre, eso que más le dieran iba a ir Pirineos arriba al poder de Alemania, que era también deficitaria en muchas cosas. Así es que mantuvieron siempre a Franco en ese borde entre la hambruna y la no hambruna, por lo tanto Franco no podía despegarse de los ingleses. Estaba en esa delicadísima situación. Cuando él pensó en entrar en la guerra era obviamente porque pensaba que en cuestión de una semana la guerra se acababa y él aparecía como vencedor, pero él siempre tuvo conciencia de una cosa, de que el alimento o el petróleo que llegaba a España llegaba con permiso de los ingleses y de otra cosa. Nosotros virtualmente no teníamos escuadra y tenemos muchas costas y ciudades importantes en las costas y los ingleses hubiesen podido bombardear cualquier ciudad costera española tranquilamente sin grandes pérdidas por su parte. O sea, que a Franco lo tenían cogido por su parte más débil, ¿no? Así es que tuvo que hacer ese ten con ten entre Alemania, Inglaterra, y luego, a medida que fue prolongándose la guerra, como la iban perdiendo los alemanes, Franco fue dejando de ser tan... Franco nunca fue, como ahora se le acusa, nunca fue ni fascista, ni fue nazi tampoco, ¿no? Franco toda la vida fue franquista, sencillamente. Es decir, ordeno y mando. Como si España fuese un cuartel y ya está. Decía, administrarlo, pero se acabó. Entonces, no tuvo inconveniente en la medida en que los alemanes iban perdiendo la guerra, sobre todo cuando ya se tuvieron que retirar de los Pirineos, donde había un contacto con los Pirineos por el País Vasco, entre el territorio ocupado por los alemanes y España, él se fue relajando y se fue acercando cada vez más a las posturas de los aliados que iban ganando la guerra. De manera que también eso obviamente lo advirtió Hitler, ¿no? Y de vez en cuando despotricaba contra Franco, acusándolo de que lo había traicionado porque le debía tanto y sin embargo no se había portado generosamente con él. Pero bueno, Franco lo que hizo fue, muy gallegamente, ir cambiando su posición para que cuando acabara la guerra por lo menos salir sin daño de ella, ¿no? En la última reunión que hicieron los gerifaltes aliados, que fue en Potsdam, Stalin planteó, ya prácticamente Alemania ha caído, falta que caiga Japón, y Stalin planteó, bueno, y ahora hay que derribar a Franco de España y poner allí un régimen republicano. Y fue Churchill, que era bastante más avispado que los dos presidentes americanos que intervinieron en la guerra. Churchill salió en defensa de Franco, dijo no va a ser ninguna deshonra que mantengamos a Franco
porque usted, señor Stalin, usted no tiene trato con España, por lo tanto, deshonra en todo caso será para nosotros. Pero nosotros sí tenemos trato con España, tenemos muchos intereses en España y no vamos a derribar al general Franco. Así es que, por eso el general Franco recibió las bendiciones de los aliados al final y se mantuvo. Hombre, como ustedes saben, le hicieron un poco el boicot en la ONU y todo eso también acabaría en el año 53, cuando por una parte permitió las bases americanas en España y por otra parte hizo un concordato con el Vaticano y entonces sencillamente recibió las bendiciones internacionales y Franco resistió, como ustedes saben, 40 años. Me parece que sería más interesante ahora, después de hacer este pequeño planteamiento, pasar a las preguntas y de todo lo divino y de lo humano que tengan ustedes que preguntar. No sé si me han puesto el... Creo que no tengo puesto el micro. Bueno, antes de empezar con el turno de preguntas, me gustaría, Juan, que nos contaras un poquito cómo ha sido... Vale, ahora sí tengo el micro. Estaba diciendo que antes de pasar al turno de preguntas, me gustaría si podrías contarnos un poco cómo ha sido la génesis de este libro, de esta enciclopedia. Y ya enseguida les doy paso a ustedes. Bueno, yo tengo unos cuantos intereses en historia, ¿no? Y llevaré como 40 años leyendo muchas cosas sobre el nazismo, no solo sobre la guerra mundial, lo que escribí un libro, sino sobre el nazismo. Este libro no contempla, obviamente, la guerra mundial, porque eso ya lo saco en otro libro. Esto es más bien la génesis del nazismo. ¿Cómo? Es decir, es una pregunta que creo que nos podemos hacer todos. ¿Cómo el país más culto de la Tierra, que era sin duda alguna el alemán, se deja embaucar por una cuadrilla de impresentables? Algunos de ellos auténticos payasos, ¿no? ¿Y cómo se dejan embaucar de esa manera? Y luego, lo único inteligente desde que existe el mundo y existen guerras es que esto es como un combate de boxeo. Cuando tú sabes que ya no puedes ganar el combate porque te están dando, pues tiras la toalla y te rindes o haces una especie o llegas a un acuerdo, ¿no? Que esto se declara en tablas. Bueno, pero ¿cómo ese pueblo tan inteligente sigue resistiendo hasta que los rusos conquistan Berlín? Es decir, hasta la última bala, ¿no? Que es una especie de suicidio, porque en el último año de la guerra es cuando se produce más de la mitad de los muertos que tiene Alemania. Es decir, cuando ya está derrotada completamente, ya cualquier alemán medianamente inteligente en el año 43 sabe que los han derrotado. Pero ¿cómo aguantan hasta el 45, ¿no? Como el boxeador este que sigue simplemente recibiendo, ¿no? Bueno, pues todos estos enigmas históricos yo me los he planteado pues, en toda mi vida de persona interesada por la historia. Entonces he ido acumulando una serie de lecturas que son las que conforman este libro. La verdad es que llega un momento, el primer signo de vejez que tenemos es cuando empezamos a acumular proyectos para el futuro y de pronto te das cuenta de que hay proyectos que nunca los vas a hacer. Entonces yo el proyecto de escribir un libro así compendioso sobre el nazismo, yo ya tengo 74 años, yo ya eso lo había dado por perdido, ¿no? Yo decía, esto ya no lo voy a escribir nunca. Seguía leyendo todo lo que iba saliendo, ¿no? Pero esto no lo voy a escribir nunca. Y de pronto viene la pandemia, que, como decía el otro día un gitano que entrevistaba, decían yo, en fin, que Dios me libre de querer más pandemias, decía el hombre, ¿no? Decía, pero el negocio no me ha ido nunca tan bueno como con la pandemia. Bueno, pues yo he aprovechado la pandemia, ese encierro de estar en casa, cuando de pronto me vi, claro, con una casa con, no sé, pues 1000 y pico libros sobre el nazismo, y dije, hombre, pues es el momento. Voy a aprovechar el encierro, ¿no? Así es que este libro es fruto de la pandemia. Claro, se pone uno a escribir y no sabe frenar, ¿no? Los libros normalmente deben tener
400 páginas, que son mis libros normalmente, ¿no? El tocho este tiene 900. Como ya digo, es producto de la pandemia. Claro, cuando pasa la pandemia y se lo presento a Planeta, dijeron, bueno, ¿y cómo le metemos mano a esto? Dicen, vamos a intentarlo. Entonces han hecho una verdadera obra de arte, sí, porque el libro físicamente es bello, y luego la mayor obra de arte que tiene, bueno, tiene una serie de fotografías, sí, ninguna por mero adorno. Yo tengo la suerte de tener una mujer que es habilísima entrando en archivos rusos, que es donde más fotos del nazismo hay, y encontrando detalles como Hitler mondando torpemente una gamba, se ve claramente que nunca comió marisco, como Eva Braun dándole el piquito a un señor que no es Hitler. Ella encuentra esas cosas y yo he traído esas cositas también como ilustración para el libro. Y lo más interesante de todo fue que es un regalo que me hizo Planeta, no vale más caro que los libros de 500 páginas, ¿no? Así es que, bueno, pues estoy muy satisfecho del libro. Nunca haré nada parecido, obviamente, a no ser que venga otra pandemia. Que Dios nos libre de que venga. Así que esa es la historia del libro. Muchas gracias, Juan. Bueno, ya sí pasamos al turno de preguntas del público, que seguro que quieren preguntar alguna cosa. Aprovechen que nunca no es fácil tener esta oportunidad, así que aquí tenemos. Sí, ¿por qué lo de para escépticos? Es que no nos han contado bien la historia hasta ahora y nos hemos convertido en escépticos. Mi primer libro que escribí para escépticos fue La historia de España contada para escépticos. Mi planteamiento de la historia siempre es el de un escéptico. Es decir, sí, está bien, lo que nos cuentan está bien, pero muchas veces conviene poner en duda muchas cosas de las que nos cuentan, porque el papel impreso tiene un prestigio que no corresponde a la verdad, ¿no? Parece que en fin, eso es prestigioso y nos abruma, ¿no? Yo intento poner en duda ciertas cosas de la historia, eso es una postura escéptica. Y escribo también para gente que no quiere ser crédula. Y al mismo tiempo yo le pongo también un punto de humor, como ustedes saben, mis lectores, a lo que escribo. Así que todo eso conforma un poco el hecho de que yo mi primer título lo titulara Historia de España contada para escépticos. Normalmente un libro tiene una vida de a veces medio año, otras veces un año, como mucho 2 años de vida, y se olvida. Pero la historia de España contada para escépticos lo saqué hace 17 años y todos los años se sigue editando, la gente lo sigue comprando. Entonces, cada vez que hago un libro, Planeta me dice, para escépticos. Y yo, que soy un chico fácil, pues bueno, para escépticos. Así que, en fin, todo viene del éxito que tuvo el primero y entonces ya me veo obligado a que todos los libros sean para escépticos. Bueno, bien. No tiene más misterio que ese. Buenas tardes, encantado de conocerle personalmente. Soy asiduo lector de sus libros y como miembro del grupo de escépticos me hice una pregunta hace tiempo ya que la consulté también, se la hice en una conferencia parecida al historiador Calvo Pollato, a cuento del libro de Mariana Pineda y tal. Y entonces, como escéptico, le hice esa pregunta, él me contestó y quiero saber cuál es su opinión o su visión, ¿no?, del tema. ¿Usted cree que si Napoleón hubiese triunfado en España, nos hubiera ido mejor? Buena pregunta. Bueno, Napoleón es un producto de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa trajo al mundo
la destrucción de lo que se dice el estilo de vida antiguo. Antiguamente existía, estoy hablando del mundo cristiano, Europa, existían unas clases privilegiadas que eran la nobleza y la iglesia. Eran dos clases privilegiadas. Eso se llamaba en Francia los estados. El primer estado era la iglesia, el segundo estado era la nobleza y el tercer estado era el pueblo. En la Revolución Francesa, que ocurre precisamente en Francia, porque en Francia es donde ha surgido la Ilustración, el momento en que la burguesía se ilustra, tienen acceso a la cultura y empiezan a preguntarse, bueno, ¿y por qué este tipo, por el mero hecho de nacer, tiene que tener muchos más derechos que yo? Si yo soy a lo mejor más listo y trabajo más que él. Entonces, la Revolución Francesa lo que hace es subvertir el estilo de vida antiguo y poner el nuevo, que es, por decirlo así, el democrático, que los hombres tengan un voto. En un principio no, por ejemplo, las mujeres no votaban, no todos los hombres votaban, y no ha sido tan fácil, ¿no? No impuso así de pronto, pero bueno, los ideales de la Revolución Francesa eran igualdad, ya saben, justicia, fraternidad, etc., ¿no? Bueno, Napoleón tenía también esos ideales. Pero Napoleón, en un principio, como todos los países de Europa se coaligan contra Francia, Napoleón hace un imperio, dando un golpe de Estado, pero él asume el ideario de la revolución. Por ejemplo, el Código Legal español prácticamente es el Código Napoleónico reformado, ¿no? Entonces, la pregunta es si nos habría ido mejor si Napoleón gana. Bueno, pues tenemos el ejemplo en José I. José I, que fue el hermano que impuso en España Napoleón, pues era un hombre que estaba lleno de muy buenas cualidades y de muy buenas actitudes acerca de cómo tenía que ser un rey. Un rey tenía que ser benéfico, cuidar a sus súbditos, todo esto. Es decir, venía el hombre, todas las decisiones que tomó, o casi todas, fueron muy positivas desde ese punto de vista. Pero claro, no olvidemos, fue una invasión por las armas, una imposición por las armas, hicieron absolutas brutalidades en España, la soldadesca. Entonces, obviamente, claro, los españoles se levantaron contra eso, consiguieron, realmente Napoleón perdió, como las caricaturas de la época lo ponían, perdió porque le salió mal el apoyo en España y en Rusia. Esos fueron los dos patas que se les quebraron y entonces por eso perdió en realidad. España hizo lo que tenía que hacer, que era levantarse contra un invasor, sin duda alguna, ¿no? Y la desgracia nuestra fue que también con el invasor tuvieron que salir por pies los afrancesados. Los afrancesados era la gente también más culta, más progresista, los intelectuales que querían que la situación española fuese remediar un poco la mala situación política de España, tenían ideas avanzadas, pero como eran afrancesados, tuvieron también que salir por pies. Fíjense, el principal develador de los desastres de la guerra, sin duda alguna, es Goya, que escribe esa serie de desastres, luego pinta los fusilamientos de la Moncloa, el alzamiento del 2 de mayo, todo eso, ¿no? Pues paradójicamente, Goya acaba exiliado como un afrancesado más, acaba exiliado en Burdeos. Y Moratín, otro afrancesado, escribe: ha llegado el maestro Goya, pobre, sin hablar francés y sordo. Es casi una visión de lo que pudo ser y no fue, ¿no? Entonces, después tuvimos un siglo XIX lleno de revoluciones,
ahí se fueron conformando los liberales contra los conservadores. Y bueno, poco a poco pues, nos fuimos incorporando al mundo, ¿no? Siempre con las tensiones propias nuestras, ¿no? Que abocarían en una guerra civil. Pero en cualquier caso, digamos que perdimos una estupenda oportunidad de sumarnos de algún modo a la Revolución Francesa cuando Napoleón le dio por hacer un imperio e invadirnos. Eso fue una pena y un retraso. Gracias. Hola, buenas tardes. Encantado, un placer. Quería preguntarle, antes mencionó un señor cercano a Hitler, el cual estaba en su contra, lo cual me recuerda a los múltiples intentos de asesinato que tuvo este hombre. No lo estoy oyendo bien. No se escucha. No. ¿Me escucha? ¿Ahora? Que antes usted mencionó... vale. Que antes mencionó a un señor el cual era cercano a Hitler, pero estaba en su contra. Lo cual me recuerda a los múltiples intentos de asesinato que tuvo a lo largo de la guerra y de su mandato. Y me quería centrar en la Operación Valkyria, liderada por Stauffenberg, y quería preguntarle principalmente ¿qué cree usted que hubiera cambiado en el tablero europeo si hubiera salido bien aquel atentado? Sí. Gracias. Bueno, si la Operación Valkyria hubiera salido bien, podemos fácilmente saber qué habría ocurrido. Sin duda, habrían parlamentado, Alemania se habría rendido y habría acabado la guerra en cuestión de 2 días, sin duda alguna, ¿no? Es decir, la desgracia fue que fueron muy torpes los que organizaron la operación, fueron bastante torpes. En realidad, tuvo por lo menos intentos de asesinato más o menos serios, tuvo unos 12 Hitler a lo largo de su carrera. Era un tipo que tenía mucha suerte, sin duda alguna, o los otros eran muy torpes. Al final no se fiaba de nadie, incluso tenía gente para que probara la comida y nadie podía entrar armado donde él estaba, ¿no? Pero esa fue la suerte que tuvo Hitler y la mala suerte que tuvo Alemania. Este del que yo hablaba era Canaris, el almirante Canaris, que era amigo de España. Probablemente le aconsejó a Franco. Bueno, pues al final de la guerra, él también descubrieron que no había sido leal a Hitler y lo ahorcaron con una cuerda de piano para prolongarle el sufrimiento, ¿no? Es decir, también debemos de tener en cuenta, cuando pensamos, bueno, un país tan culto como los alemanes, ¿cómo es que no hay una rebelión y se suprimen a Hitler? Bueno, al final en Alemania había un régimen de terror tremendo. Claro, nosotros nos fijamos en las películas, vemos esas colgaduras rojas tan atractivas, las cruces gamadas, los uniformes tan elegantes hechos por algunos, diseñados por Hugo Boss. Toda esa fanfarria que es una especie de ópera en la que parece que todos los alemanes participan, ¿no? Todos con sus uniformes, tanta marcialidad. Sí, pero bajo eso, uno de los capítulos de mi enciclopedia es cómo se pasa en 3 meses de ser una democracia a una dictadura. Perdón. Fue solo en 3 meses, en el momento que alcanzó el poder, en el momento que se hizo canciller Hitler. Eso fue también a raíz del incendio del Reichstag. El Reichstag era el parlamento alemán, se le echó la culpa a los comunistas, había que suprimir a los comunistas de las calles y por lo tanto empezaron a abrir campos de concentración. Todavía no campos de exterminio, de concentración.
Entonces, si estabas contra el régimen, suponían que, en fin, que algo te pasaba en tu cabeza y que había que reeducarte y te metían en uno de esos campos, ¿no? Hay un chiste, yo aquí menciono muchos chistes de los que circulaban en cada momento por Alemania porque creo que muchas veces el humor te da el pulso de la situación de un país, ¿no? Hay un chiste, se encuentran dos alemanes y le dice uno al otro, dice, oye, me enteré de que te habían metido en el campo en Dachau. Dachau fue el primer campo. Que te habían metido en Dachau, has estado una temporada allí. Y dice, sí. Y dice, bueno, maravilloso. Y dice, mira, el desayuno por la mañana te lo llevan a la cama. Luego tienes paseos, tienes cine, tienes ópera, tienes un trato maravilloso. A la hora de la merienda tienes allí tu té con pastelitos. Te tratan, las sábanas te las cambian todos los días. Aquello es una auténtica maravilla. Y el otro dice, bueno, pues oye, el otro día me encontré con fulanito que también estaba allí metido y me dijo todo lo contrario, que aquello es espantoso, que te maltratan, que comen bazofia. Y dice, sí, por eso fulanito ha vuelto al campo. Así que ese era el procedimiento. Entonces ya se pueden imaginar ustedes que impuso un régimen de terror y el que no estaba con él, el que estaba en contra, más le valía disimularlo, ¿no? Así pudo prolongar su dominio hasta el mismo día en que los rusos estaban en las afueras de la Cancillería y él se pegó un tiro cobardemente, o a lo mejor fue un gesto valiente, porque él sabía lo que le esperaba. Buenas tardes. Don Juan. No, aquí. Sí. Nada, volviendo un poco a los personajes del nazismo, uno que a mí me parece de lo más, cuando menos, misterioso. Me gustaría preguntarle cuál es su teoría sobre el viaje de Hess a Gran Bretaña. ¿Fue una iniciativa personal o estaba comisionado por Hitler y luego, si salía mal, hacer lo que hicieron de que se había vuelto loco? Bueno, ese es uno de los secretos de la Guerra Mundial. A Hitler no le interesaba en absoluto tener abiertos dos frentes. Es más, él sabía perfectamente que una de las causas por las que se perdió la Primera Guerra Mundial es porque estaban luchando en dos frentes. Si Alemania en medio y tiene lucha aquí y lucha en el otro lado, dos frentes. Eso no le convenía. Hitler estaba nervioso por meterle mano a la URSS, a Rusia, que era el objetivo de su vida, era conquistar media Rusia, como dije antes. Pero la guerra estaba ocurriendo con Francia y con Inglaterra, cosa que él no se esperaba. Derrotada Francia, seguía en guerra con Inglaterra, e Inglaterra, gracias a su imperio, pues cada vez estaba mejorando. Entonces, es sensato pensar que enviara a realmente su secretario Hess a que tuviese conversaciones con los ingleses y le dijera, bueno, pues sí, oye, nosotros os vamos a dar un buen trato, un trato preferente cuando ganemos la guerra, pero dejadnos que hagamos la guerra con Rusia, que es lo que interesa. Nos interesa a nosotros y a ustedes también, porque ese es el comunismo, que es el peligro del mundo. Eso parece plausible. Como la cosa no salió bien, pues también parece plausible pensar que este hombre Hess, que tampoco estaba muy bien de la cabeza, por su cuenta y riesgo, hiciese ese movimiento que Hitler no aprobaba. ¿Lo aprobó Hitler o no lo aprobó? No lo sabemos. Existe otra teoría que también tiene cierta sensatez, y es que los propios ingleses le hicieron creer que dentro de Inglaterra había una facción importante que apoyaba la paz con Hitler. Esa facción existía. Sobre todo en la aristocracia inglesa había una facción pro-Hitler y un partido que tuvo su importancia antes de la guerra, sin duda alguna. Antes de la guerra mucha gente simpatizaba con Hitler. Piensen que en el año 30
1908 Hitler fue declarado por la revista Time americana Hombre del Año. O sea que Hitler tenía un prestigio. Ahora nos parece un monstruo, pero antes tenía un prestigio porque después de las Olimpiadas del 36 Alemania parecía un país estupendo que había surgido de sus cenizas, que funcionaba como un reloj, todo desde fuera se veía. Tenía la pequeña pega de que estaban persiguiendo a los judíos, eso no le daba buena fama, pero por lo demás parecía un país que era admirable, ¿no? Así es que a lo mejor los ingleses, que para esto eran muy astutos, le hicieron creer que tenían un partido muy importante y con el que había que contar para ver si firmaban una paz y le dejaban las manos libres para solo tener un frente contra Rusia, ¿no? Todo eso es un gran interrogante. En el mundo no hay ningún pueblo que sea tan respetuoso con sus archivos como el inglés. El pueblo inglés respeta muchísimo sus archivos y los tiene en gran estima. Resulta contradictorio que después de la guerra los ingleses quemaran prácticamente todo lo que tenía que ver con la guerra mundial, con las luchas, el servicio secreto, todo eso prácticamente lo destruyeron. No les interesaba que quedaran ni siquiera para la posteridad. Entonces eso resulta un poco, por lo menos sospechoso, ¿no? Es decir, de las maniobras que seguramente hicieron, ¿no? Tenemos ciertos datos de que Churchill tuvo ciertas maniobras también cerca de Mussolini. De hecho, el diario que escribió Clara Petacci, o Claretta, la amante de Mussolini, escribió algo así como 27.000 páginas de diario. Esa mujer vivía solo para escribir, ¿no? Para escribir sus pensamientos, los de Mussolini, sus encuentros con Mussolini, con detalles a veces escabrosos, todo esto. Ese diario se ha publicado unas pocas páginas en Italia y en España, pero permanece secuestrado por el Estado italiano. No se puede saber lo que escribía la señora de lo que el otro le contaba en las sobremesas o en las sobrecamas. Así es que, digamos que existen todavía muchos enigmas dentro de la guerra mundial. Creemos que lo sabemos todo, ¿no? Bueno, sabemos cosas exteriores, pero de los entresijos de la guerra mundial todavía quedan muchas cosas por saber. Y la vejez es uno de los grandes enigmas. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Quería preguntarle sobre los sobornos que hicieron los ingleses a los generales franquistas para que no entrara España en la Segunda Guerra Mundial, si sabía algo sobre eso. Muchas gracias. Sí. Bueno, está demostradísimo. Uno de las maniobras que hicieron los ingleses fue contactar con generales españoles del entorno de Franco, los generales más importantes, pero no como ingleses, obviamente, ¿no? Que lo que habría sido una traición desde el punto de vista de los militares. Contactaron como si hubiese un lobby de industriales españoles a los que no les interesaba que nosotros entráramos en la guerra. Entonces, por medio de este lobby y de un banco portugués y por medio de Estados Unidos, es decir, fue una maniobra bastante compleja, pues le daban a los generales españoles, les daban, bueno, no a todos lo mismo, sino dependiendo de la importancia que tuvieran, les daban un soborno para que desaconsejaran a Franco entrar en la guerra. Eso evidentemente funcionó y existen los papeles, existen pruebas, o sea que eso es evidente, ¿no? Claro, en la medida en que iba la guerra perdiéndose para Alemania, hay que suponer que llegó un punto en que dejaron de pagarle a los generales. Así es que digamos que eso fue
una cosa de al principio, cuando existía esa tentación de que Franco entrara en la guerra, y después seguramente pues no tenemos pruebas de que le siguieran pagando. Pero que hubo generales españoles sobornados, eso es evidente porque hay documentación suficiente para creérselo. Una segunda pregunta al margen un poco de esto, pero cuando leí el libro La historia de la Primera Guerra Mundial, también, resulta que hay un pasaje que usted cuenta, una anécdota, que hace unos meses estuve en Granada y buscando el bar El Gorrión, ¿se acuerda usted, no? Que habla de una controversia que hubo en ese bar sobre perdón, en Jaén, exactamente. El bar El Gorrión, que estuve buscándolo y al final existe, pero está cerrado. Bueno, a lo que iba, que resulta que hubo una controversia entre los que estaban allí, ¿no? Una apuesta, ¿no? Se apostaron un jamón, ¿no? Sí, creo que fue un jamón a ver cuánto duraba la Primera Guerra Mundial. Unos decían unos meses y otros decían un tiempo. Entonces, quiero que por favor recuerde esa historieta, ¿no? Si puede ser. No fue exactamente una apuesta. Perdón. Era una tertulia en una taberna antigua donde se tomaba supuestamente buen vino. Digo supuestamente porque en Jaén nunca se tomaba buen vino hasta ahora. Y que yo he frecuentado mucho en mi juventud. Y allí había la momia de un jamón. Últimamente ya, al principio estaba en la bodega abajo, y luego tanta gente pedía verla, sobre todo después de salir mi libro, que tuvieron que ponerla en una urna, como si fuera una santa, arriba, para que no tenés que bajar la gente a la bodega. No, ese grupo de contertulios que se reunían allí a tomar una copa, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, es curioso, a la Primera Guerra Mundial todo el mundo fue alegremente. Todos los países que intervinieron en la Guerra Mundial fueron dichosos de entrar en guerra, porque ignoraban, todavía creían que iba a ser una guerra napoleónica, así muy vistosa, de uniformes, etc., ¿no? Ignoraban que había dos elementos siniestros que iban a hacer que la guerra fuese terrible, ¿no? Uno era la alambrada y otro la ametralladora. No contaban con eso. Eso hizo que se prolongara la guerra mucho. Entonces todo el mundo creía que para Navidad habremos conseguido la paz y ya está. Y los españoles también, que leían periódicos, pues sí, pues también, nada, esto va a ser una guerra de 4 días. Entonces este grupo pensó, cuando acabe la guerra, nos vamos a comer este jamón para celebrar que ha terminado la guerra. Y dejaron allí apartado el jamón. La guerra empezó 1 año, 2 años, 3 años, y cuando acabó la guerra, el jamón estaba ya duro, como para no comérselo. Entonces lo indultaron. Y ya ha pasado siglo y pico, ya se pueden imaginar cómo está el jamón, ¿no? El jamón, la edad sí es como si fuera de madera. Así que ese es el jamón del Gorrión, la famosa anécdota del Gorrión. Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntarle respecto al tema que hubo bastante propaganda sobre él, sobre el mito de Franco salvador de los judíos, porque aunque aquí en España tuvimos personajes como el Ángel de Budapest y tal, ¿hasta qué punto fue cierto ese mito o esa propaganda de Franco salvador de los judíos? Bien. Franco, como los generales africanos, Franco había hecho su carrera en África, en Marruecos. Y Franco tenía la idea de que los moros son gente traicionera y sucia y subdesarrollada, y los generales africanos despreciaban a los moros, evidentemente. Aunque también tenían esa cosa romántica de todos habían leído la novela francesa
Beau-Geste, y todos tenían esa idea también de un Oriente sí, islamizado en África, pero en el fondo despreciaban a los moros. Sin embargo, también en Marruecos había muchos judíos, y a los judíos los tenían por gente lista y gente con la que se podía tratar, ¿no? Entonces, no eran antisemitas, ni Franco ni sus generales. Por otra parte, en España prácticamente había muy escasa comunidad judía. Como ustedes saben, los reyes católicos los expulsaron y aquí quedaron muy pocos judíos. Durante la época del directorio de Primo de Rivera pues pensó que se había cometido una injusticia con los judíos al expulsarlos y les concedió a los que pudieran reconocer que eran descendientes de españoles, de expulsados por España, España los acogía nuevamente con los brazos abiertos, pero eso fue un gesto más diplomático que otra cosa. Pero evidentemente había aquí un movimiento en pro de los judíos, ¿no? Cuando empieza la Guerra Mundial y sobre todo cuando caemos en el área de influencia del nazismo, pues también se puso de moda, sobre todo entre los falangistas y la gente más de derecha, un antijudaísmo curioso, porque éramos antisemitas sin tener semitas. Es decir, que ustedes piensen, una persona que no ha visto en su vida a un judío y tiene de pronto algo en contra de los judíos porque admira a los alemanes que persiguen a los judíos, ¿no? Entonces se dio y en la literatura de la época pues se da esa curiosa contradicción. Incluso en algún escrito de Franco, que no era un hombre muy dotado para la escritura ni para la oratoria, pues menciona así como, en fin, el contubernio judeo-masónico, lo menciona así un poquito por encima, sin creérselo realmente, ¿no? Entonces, cuando se inicia la Guerra Mundial, claro, los judíos intentan huir de Alemania como sea. En un principio, los que tienen dinero para ello y tienen contactos en el extranjero, pues muchos de ellos se ponen a salvo, ¿no? Y algunos de ellos, obviamente, pasando a los Pirineos. Pero, en un principio, Franco no favorece a los judíos. Franco no quiere tampoco molestar excesivamente a Hitler, por lo tanto, no lo favorece. Y hay en el Ministerio de Asuntos Exteriores, hay cartas que dirige Serrano Suñer, por ejemplo, al embajador español en París, y le dice, no se meta en salvar judíos, que tiene otras cosas en las que pensar, más delicadas y tarde en la embajada, es decir, no se meta ahora a redentor de nadie, ¿no? Así es que, en un principio, los españoles, diplomáticos españoles que favorecieron a los judíos, lo hicieron por su cuenta y riesgo. Sin embargo, cuando va avanzando la guerra, es evidente que los alemanes la van a perder. Franco también teme que los aliados le pasen factura y entonces va cambiando el parecer de Franco y de su gobierno va cambiando. También sabe que en Estados Unidos hay un lobby importante judío que pueden influir sobre el presidente. Y entonces ya empieza a haber documentos diplomáticos en favor de los judíos. Así es que digamos que cuando decimos que Franco salvó judíos, por una parte es mentira, porque fueron algunos diplomáticos jugándose el cuello los que salvaron judíos en un principio, pero por otra parte, hacia el final de la guerra, sí es cierto que España está haciendo ya España oficialmente, quiere decir, la diplomacia oficial española, está moviéndose en favor de salvar a los judíos que se pueda, que realmente fueron pocos. Ya saben que al final los últimos que quedaron fueron los húngaros y que bueno, como el que se suicida con bala de plata, los alemanes incluso trenes que necesitaban para sostener el frente los dedicaban a llevar a los judíos a Auschwitz para matar a los judíos húngaros, ¿no?
de España se pueden decir las dos cosas, ¿no? A Franco lo han reconocido a veces los judíos, quiero decir, las instituciones judías lo han reconocido a veces como salvador de judíos, pero es porque no estaban todavía suficientemente informados de ese proceder que Franco tuvo a lo largo de la guerra. Pensemos siempre que Franco no fue monolítico, sino que muy gallego, fue poniendo las velas según soplaba el viento, ¿no? Y claro, a lo largo de la guerra pues tuvo que variar muchas cosas, ¿no? Llegó un momento también en que salió en los periódicos españoles, se prohibió el saludo fascista. En un principio empezaron, no, este es el saludo de los antiguos iberos y tal, ¿no? Evidentemente era una imitación de los saludos fascista italiano y nazi, y al final se prohibió y no se podía saludar porque teníamos que ir cambiando de posición, ¿no? Franco también dejó de ponerse camisas azules, y hay 1000 matices que los podemos ver si seguimos las fotografías.